Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este caso os vengo a traer un vídeo muy particular. ¿Y por qué? Porque es un vídeo que grabé hace 2 semanas y que ahora estoy grabándoos una introducción simplemente para que entendáis por qué lo saco ahora. Es cierto que con estas últimas semanas que he tenido tan movidas, con el Chai con Ravi, he estado intentando grabar nuevos episodios, el repaso con imágenes que también me parece muy interesante, y sobre todo intentar estar al día con vosotros tanto en las cuentas de Twitter como en Instagram, he dejado de lado una parte muy importante de los productos que yo tengo para repasar, y son los repasos relacionales. Yo grabé un vídeo de repasos relacionales intentando explicar qué eran, intentando agrupar todas las dudas más frecuentes que había sobre este tipo de repasos y sobre todo qué os podía aportar a vosotros antes de preguntarme, para que cuando me preguntéis a mí sobre ellos vayáis con la mayoría de dudas resueltas y os pueda resolver otras que sí que os preocupen de verdad. Y en este caso, una de vuestras compañeras, como podéis ver en el mensaje privado de Twitter que os muestro a continuación, me regañó un poco con toda la razón porque no hacía la suficiente publicidad de estos productos. Y es que realmente los repasos relacionales son muy buenos, son muy buenos. Tienen tarjetas muy interesantes y ¿qué pasa? Que bueno, son un poco la olvidada, son un poco la cenicienta cuando os muestro todos los productos, porque es cierto que las tarjetas de Anki son tremendas, muchos de vosotros me lo habéis dicho, he recibido muchísimo feedback, muy bueno, intentaré hacer un vídeo comentando todas las cosas que me habéis contado porque de verdad que ha sido precioso. Y en el caso de las relacionales, mucha gente me ha dado el feedback, pero es cierto que no hago mucha publicidad de ello. Así que en este vídeo os voy a contar todo. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Cuándo utilizarlos? ¿De dónde se saca el material? Y exactamente qué es lo que aportan extra a la preparación. Como os digo, no se repite contenido en el Anki, ya lo veréis en el vídeo, y es contenido realmente también de nivel medio alto que complementa al contenido de Anki y que te hace asegurarte muchísimos conceptos que pueden ser muy discriminativos y que van más allá de lo manido, de manual, simulacro y desglose de tu academia, libro gordo, repemir, llámelo como quiera. ¿Vale? Entonces, miraos este vídeo que os voy a enseñar a continuación porque creo que os va a resultar muy rentable y creo que de verdad deberíais de darles una oportunidad a estos repasos porque os pueden ganar más de una neta. Así que chicos, dentro vídeo. Muy buenas a todos, ¿qué tal chicos? En este caso os traigo un vídeo explicando qué son mis repasos relacionales. Muchos de vosotros me habéis preguntado sobre mis repasos relacionales, me habéis preguntado si son lo mismo que las tarjetas Anki, si son diferentes pero contienen la misma información, exactamente en qué formato están, y os quiero responder todas estas dudas ahora, porque he visto que con los anteriores vídeos ha surtido bastante efecto. Cuando venís a preguntarme a Twitter o a Instagram por estos productos, vais muchísimo más dirigidos, vais viendo qué asignaturas queréis, vais viendo si queréis un pack completo, vais viendo exactamente cómo se va a moldar a vuestra manera de trabajo. Entonces os quiero explicar qué son los repasos relacionales y cómo yo los haría. Primero, fuera de mis propios repasos relacionales, evidentemente todos sabemos que un repaso relacional es un concepto, una flecha que lleva a otro concepto. Son relaciones directas que nosotros mismos nos hacemos en el examen MIR. Entonces, estos conceptos son muy útiles, sobre todo en vueltas futuras, para intentar instilarnos, para intentar recordar también a largo plazo conceptos de dificultad media alta. Yo sabéis que insisto mucho en este tipo de conceptos porque son los que realmente nos van a discriminar el día del examen. Pues bien, ¿en qué consisten los repasos relacionales? Sin más, son unas imágenes en archivo JPG que vosotros podéis o bien imprimir, o bien colocar en un Word, o bien pasar directamente a Word y no colocarlo en modo de imagen, con relaciones directas que yo mismo creé. Fijaos, para que os hagáis una idea, os dejo aquí un ejemplo de cómo sería una tarjeta relacional, por ejemplo, de neurología. Lo veis aquí por delante y lo veis aquí por detrás. ¿De acuerdo? Entonces, estos repasos exactamente en qué consisten. ¿Son conocimiento distinto al de las tarjetas Anki? Efectivamente, sí son conocimiento distinto. No hay ni un solo dato que se repita con mis tarjetas Anki. Por eso siempre os digo que son herramientas complementarias. En estos repasos relacionales hay conocimientos de nivel medio alto que yo extraje de las academias, que yo extraje de minar poco a poco el generador de preguntas, de hacer muchísimas preguntas de las distintas academias. Por lo tanto, estas relaciones directas tienen dos beneficios. El primero es que evitáis el sesgo de haceros vosotros vuestras propias relaciones directas o de hacer exclusivamente las vuestras. Yo sí recomiendo que vosotros tengáis vuestras propias relaciones, porque al final uno mismo se conoce y sabemos qué fallos nos pican más, sabemos qué temas llevamos peor y se nos pueden ocurrir alguna que otra relación. Pero tenemos un sesgo intrínseco hacia cosas que nos sabemos un poquito mejor, hacia cosas que nos gustan un poquito más y normalmente podemos dejar temas de lado, por no decir que dos mentes siempre piensan más que una. Entonces, al fin y al cabo, yo he dedicado probablemente también mucho tiempo, igual que estáis dedicando a vosotros al examen, y he pensado y repensado todas estas relaciones. He leído un tema, he leído el otro tema, he hecho varias preguntas y me he dado cuenta de que todas esas preguntas tienen un concepto en común, que quizá no está redactado en el manual. Por ejemplo, fijaos, en una tarjeta de digestivo tengo puesto que tanto el mixedema como la cetoacidosis diabética cursan con hipotermia, al contrario que el Addison. Y os preguntaréis, bueno,
me da igual, son enfermedades distintas. Sí, pero en digestivo, en endocrino, como en este caso, por ejemplo, en digestivos voy a contar después, te pueden poner casos clínicos limítrofe, casos clínicos muy complicados, de una mujer edematosa que está tirada en el suelo, que no sabes muy bien lo que tiene. Entonces, solo con saber la temperatura podríamos descartar a priori alguna opción o podríamos orientar mucho más una opción u otra. ¿De acuerdo? Es cierto que la cetoacidosis podría tener hipertermia, pero en ese caso habría que plantearse si no es que es una infección el foco de la causa de la cetoacidosis diabética del paciente, pero por lo general cursarían con hipotermia. Y este es un concepto que se ha preguntado en el MIR. Este es un concepto que si lo leéis en el libro gordo, lo leéis en los desgloses, no viene como tal. Pero si vais viendo los distintos casos que han caído en el MIR de estas enfermedades, dos de ellas cursan con hipotermia y la tercera no lo hace. Entonces, hay muchísimas relaciones así transversales que cruzan todos los temarios, que cruzan todas las academias. Entonces yo siempre intentaba complementar, yo nunca me fiaba de mi academia y yo siempre intentaba complementar con relaciones directas, con netas que yo iba obteniendo de otras academias. Y el otro beneficio que obtenéis, aparte de quitar el sesgo de hacer vosotros vuestras propias tarjetas y añadir las de otro, hacer las vuestras exclusivamente, es que podéis beneficiaros de todo lo que aprendí en las 3 academias. Es cierto que no todo el mundo tiene el tiempo o los medios para poder prepararse en más de una academia de MIR. Entonces, si yo ya lo he hecho, ya os quito bastante trabajo de lo que hay ahí. ¿De acuerdo? Porque mucho de este conocimiento está orientado para cuando yo me preparé el examen, cuando yo estaba desesperado porque veía que algunas cosas eran muy buenas en una academia, veía que otras asignaturas eran malas en otra academia, veía que CTO preparaba mejor esto, Mira Asturias mejor lo otro, AMIR mejor lo otro, CTO peor esto, y yo iba compensando poco a poco. Por lo tanto, os vais a llevar parte de mi estancia a las 3 academias, que es realmente lo que me interesa. Yo siempre os digo que mis tarjetas y mis Anki están muy bien, y están muy bien para ver el conocimiento que hay, y si os cae me parece genial, pero sobre todo está muy bien para entender mi manera de pensar. Vais viendo que voy juntando dos datos que son a lo mejor muy aleatorios, pero que de repente se juntan en una tarjeta, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo podemos tratar la hiperprolactinemia inducida por fármacos? Antipsicóticos, por ejemplo, atípicos. Pues en este caso podríamos añadir dosis bajas de aripiprazol, y esto conecta con su mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque es agonista parcial de los receptores dopaminérgicos. Por lo tanto, podemos seguir inhibiendo todavía un poquito la prolactina. Y si nos apurasen, incluso podríamos plantearnos cariprazina, que también tiene parte de agonista dopaminérgico de receptor. Al contrario que el resto de antipsicóticos atípicos, que son, por ejemplo, antagonistas dopaminérgicos. ¿Veis a lo que me refiero? Son dos datos que en un primer momento uno puede pensar que, bueno, son puramente memorísticos, pero que conectan con el mecanismo de acción, que conectan con la farmacología, que potencialmente podría ser preguntada en el examen MIR. Y ahí es a donde os quiero llevar. Eso es lo que quiero que tengáis con mis tarjetas. Entonces, fijaos, en digestivo también tengo un montón de tarjetas, como por ejemplo, ¿cómo podemos tener un índice de GOT partido de GPT mayor de 1 y no mayor de 2? Bueno, por ejemplo, sabéis perfectamente que el alcoholismo eleva la GOT sobre 1 y ya por ende este cociente GOT-GPT mayor de 2 ya es un alcoholismo marcado. Pero ¿qué es lo que pasa si os dicen que un paciente cirrótico invierte el cociente? ¿A qué se están refiriendo con esto? Generalmente GOT sobre GPT es una excepción. Normalmente lo lógico es que GPT prevalezca o sea más, tenga cifras más altas que GOT. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en una cirrosis estándar. Sin embargo, puede ocurrir que el paciente sufra un hepatocarcinoma y que uno de los indicadores de hepatocarcinoma es que este cociente GPT-GOT se invierta en favor de GOT-GPT mayor de 1. Y entonces, esto es algo que se ve en últimas vueltas, esto es algo que quizá encontráis en alguna pregunta de generador, pero esto es algo que yo no vi como tal en la academia en la que yo me estaba preparando. Y yo tuve pues que ir viéndolo en otros sitios, es cierto que estaba en el manual, nunca se preguntó en los simulacros, es cierto que otra academia sí lo preguntaba en los simulacros, Mira Asturias, entonces yo fui aprendiendo poco a poco un poquito de todo. Y esto es lo que os quiero transmitir con las tarjetas. Vais a ver que hay un montón y vais a ver que es todo conocimiento nuevo y es conocimiento, como os digo, muy directo y que os puede aportar mucha rentabilidad al día del examen, ya no solo por el conocimiento, que también está bien, sino por las cosas que conecta, por el hilvanado que hace a lo largo de todo el temario y a lo largo de todas las academias. Entonces, la segunda duda que muchos me preguntáis es, ¿y cómo uso yo esto en el temario? ¿Exactamente en qué momento del día me pongo a hacerlo? Bueno, pues yo lo que recomiendo es que si lo cogéis desde primera vuelta, que es lo más rentable porque así lo repetís más veces, pues podéis empezar desde primera vuelta, si no, en vueltas futuras. Pero el mecanismo que yo hacía siempre era el mismo. Yo me miraba esto como mínimo 8 veces. Yo me lo miré 8 veces a lo largo de mi preparación. Eso sí, las 8 veces fueron distintas. ¿Por qué? Porque yo fui añadiendo netas, yo fui añadiendo temario, yo fui añadiendo relaciones directas a lo largo. Entonces, nunca me llegaba a repasar lo mismo, entre comillas. Siempre añadía algunas cuantas más cuando pasaba de vuelta. Entonces yo en cada vuelta me lo miraba una vez antes de empezar la asignatura y una vez al acabar la asignatura. Y no volvía a tocar esas relaciones directas. Volvía segunda vuelta, una vez antes de empezar la asignatura y una vez antes de acabar la asignatura. Y así lo fui haciendo hasta cuarta vuelta, quinta vuelta, por ejemplo, en el caso de los que tengáis Mira Asturias, hasta llegar prácticamente al MIR.
Y esto me sirvió bastante porque te ayuda a ir con mucha seguridad de datos directos, de datos de nivel medio alto que recogen conocimiento preguntado en el MIR de manera transversal de todo el temario y que quizá te pueden salvar una neta al día del examen. Así que chicos, esto es todo. Este vídeo de hoy es un poco más cortito que el resto, pero espero que os haya quedado claro en qué consisten los repasos relacionales. Si tenéis cualquier duda adicional, por favor, escribidme aquí en la caja de comentarios y os responderé encantado en Twitter. Gracias por ver el vídeo, gracias por apoyar el canal, ya somos un montón de suscriptores. Y lo dicho, si os ha resultado útil, por favor, compartidlo con cualquier persona que creáis que le puede ser útil también, y así esta comunidad puede crecer poquito a poquito y más personas pueden aprender a gestionar su tiempo y sus recursos para preparar el examen MIR. Muchas gracias y buen estudio.